vivir. Vale la pena combatir, no te hagas daño nunca más. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. El gran amor del Señor nunca cesa. Su misericordia jamás tiene fin. Nuevas cada mañana, cada mañana, su gran fidelidad, Señor. Sí, Señor, su gran fidelidad. El gran amor del Señor nunca cesa.
Su misericordia jamás tiene fin. Nuevas cada mañana, cada mañana, su gran fidelidad, Señor, su gran fidelidad, el gran amor del Señor nunca cesa. Su misericordia jamás tiene fin. Nuevas cada mañana, cada mañana, su gran fidelidad, Señor, su gran fidelidad. Hola hermanos queridos de la Iglesia Bíblica de Tarragona, que Dios les bendiga muchísimo. Es un placer para mí poder saludarles en esta mañana, en este momento en el que estoy grabando este mensaje. La verdad que gracias a Dios que al menos a pesar de la situación tan tremenda que vivimos con esto del COVID, de la crisis de salud, pues tenemos este medio para poder saludarnos, para poder de alguna manera vernos o escucharnos, escuchar la palabra, aunque sí que también tenemos los teléfonos, tenemos el WhatsApp, tenemos un montón de maneras de poder comunicarnos, y gracias a Dios por la tecnología y por el tiempo en el que nos ha tocado vivir esta situación. Si hubiese sido en otra época, en otro tiempo, pues hubiese sido la cosa mucho más complicada para poder comunicarnos y para poder vernos, pero gracias a Dios por este medio por el cual podemos vernos, podemos saludarnos, podemos escuchar la palabra, podemos escuchar las alabanzas y podemos compartir un ratito juntos como si estuviésemos pues congregados. Reciban un cariñoso saludo mío y de mi familia para todos. Y quiero compartirles en este día, quiero hablar acerca de un tema que es único, que es sublime, que es el amor de Dios, de aquello que nosotros siempre hablamos en la iglesia y que nunca dejaremos de hablar. O sea, jamás podremos dejar de hablar del amor de Dios porque al final de cuentas, si no fuera por el amor de Dios que un día nos sorprendió y nos salió al encuentro y nos rescató de nuestra manera de vivir, pues ninguno de nosotros podríamos estar aquí hoy escuchando esta palabra o tendríamos siquiera el querer acercarnos a Dios. El tema es que en algún momento de nuestra vida, determinado de nuestra vida, fue Él el que se acercó a nosotros, nos manifestó ese amor tan grande que Él tiene, ese amor que describe la Escritura, que es tan grande, tan alto, tan sublime, tan excelso, que es difícil de poder entender y rara vez podremos llegar a entender o a explicarlo con absoluta claridad, porque aparte que es imposible, la grandeza del amor de Dios. Quiero citar ese pasaje que dice en la Escritura, que lo citamos muchísimas veces y lo conocemos prácticamente de memoria, no hay ni siquiera que buscarlo en la Escritura. San Juan 3:16 dice así textualmente: porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerdo que cuando me convertí al Señor, con este pasaje, el predicador, el evangelista,
acababa su sermón y para mí cuando estas palabras que él decía desde el micrófono, para mí eran sublimes. Recuerdo era un campo, un predio, un terreno donde estaba la campaña y cuando él acababa de decir estas frases, cuando acababa de decir, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ponía énfasis en el texto y al acabar de decir estas palabras, el poder de Dios se manifestaba de una manera increíble como jamás lo he vuelto a ver en mi vida. Y la gente recibía sanidad, la gente recibía milagros, la gente era bautizada con el Espíritu Santo, los endemoniados eran liberados, se manifestaban. Era increíble, una cosa de locos. Lo que provoca, lo que hace el amor de Dios. Como cuando el amor de Dios decide tocar los corazones, cuando Dios decide acercarse a la gente, es increíble, no hay nadie que se pueda resistir. Pero el énfasis que quiero poner en el amor extraordinario de Dios tiene que ver con una pequeña parte de este texto que dice que porque de tal manera amó Dios a este mundo. Y cuando Dios se refiere a este mundo, no se refiere a nosotros, la iglesia, los que hemos creído en Él. He vivido muchísimos años, en mis primeros años de creyente, con mucha controversia, porque obviamente creo que todos hemos tenido alguna que otra experiencia de este tipo. La religiosidad, al menos en mi caso, nos había hecho creer que prácticamente como si nosotros los creyentes, los evangélicos, puntualmente, tuviésemos la franquicia del cielo, y como si nosotros Dios nos hubiese dado, aparte de amarnos incondicionalmente, aunque no lo merecíamos y aunque seguimos siendo pecadores, pero como Dios nos ha amado y nos ha hecho sus hijos, pues como si nosotros tuviésemos la franquicia del cielo, como si nosotros tuviésemos el poder de decidir quién va a entrar al cielo y quién no, quién está apto y quién no, quién ha hecho lo que debía hacer para entrar y quién no. De hecho, por muchísimos años desde la iglesia, desde los púlpitos, enseñando, hemos descalificado a las demás religiones, hemos descalificado a la iglesia católica, por su idolatría y prácticamente ya por su idolatría, pues directamente los mandamos al infierno. Y así un montón de gente que a su manera cree en Dios, que tiene sus cosas, sus dogmas, sus doctrinas, lo que fuere, pero de alguna manera toda esta gente está ahí. Y el amor de Dios no ha sido nunca, ni lo es, ni lo será jamás, exclusividad de nosotros los creyentes. El amor de Dios ha sido manifestado para toda la creación, para todo el mundo, para todas las personas que habitan en este planeta. Y no nos corresponde a nosotros decir quién, o cuándo, o cómo las cosas han de ser. Dado que el amor de Dios es extraordinario, yo podría hablarles de Jesús, podría hablarles de algún personaje de la Biblia, en cuanto a la manifestación del amor de Dios, qué es lo que provoca el amor de Dios en las personas. Pero hoy quiero hablarles de alguien que precisamente, de alguien que ha quedado en la historia, una persona que ha recibido un premio Nobel de la Paz, una persona que era católica, una jovencita católica, que tan solo con 18 años decidió servir a Dios, entregar su vida al servicio del Señor. Con 18 años decidió viajar a un país desconocido, aprender un lenguaje distinto. Con solo 18 años hizo votos de castidad, de guardarse para Dios. Se entregó a la obra misionera y vivió hasta los casi 90 años sirviendo al Señor. Su obra está hoy en 130 países. Una de sus primeras obras, las que abrió, eran leprosarios para atender a la gente que nadie quiere tocar. Esa gente esa enfermedad, ya saben que es una enfermedad muy contagiosa. Y les estoy hablando de una persona que es contemporánea, de nuestro tiempo, por decirlo así. No muy lejano, o del siglo pasado. De una persona católica. Una persona que amaba a Dios
como nosotros decimos amarle. Pero aparte de amar a Dios, el amor de Dios provocó algo más. Decía ella que recibió un llamado dentro de su llamado. O sea, Dios la amó y ese amor tan grande provocó que tuviera otro llamado, un llamado a abnegarse, a entregarse por los demás, por gente que en definitiva no conocía, por los más desprotegidos, por los más necesitados, una conciencia del mundo que va mucho más allá del simple hecho de decir Dios nos ama y ya está. Porque nosotros los occidentales, nosotros vivimos aquí, vivimos bien. Nosotros, Dios nos ama, Dios nos cuida, nos guarda, vamos al cielo, tenemos esperanza de vida eterna. Y por lo general todos los seres humanos procuramos vivir bien. Que no nos falte nada, que no nos falte la comida, que no nos falte el abrigo, que no nos falte el trabajo. Y vivimos muy preocupados por muchas cosas que al final de cuentas son todas terrenales. Pero el amor de Dios a veces me ha dado la sensación de que como creemos que tenemos la franquicia de ese amor, parece que el amor de Dios solo se manifiesta si vas a la iglesia, que el amor de Dios solo se manifiesta con nosotros, que el amor de Dios solo está dentro de las cuatro paredes de lo que nosotros, llamamos templo, pero el corazón de Dios está ahí fuera. El corazón de Dios en realidad está en este mundo en el que vivimos, no en el mundo ni con los mundanos, porque nosotros también somos mundanos, vivimos en este mundo. El corazón de Dios está ahí fuera. El corazón de Dios está en África, en la India, donde hay necesidad, donde en los campamentos de refugiados, donde la gente se muere literalmente de hambre, de frío, de enfermedades, de enfermedades que a nosotros no nos matarían porque vivimos demasiado bien y estamos muy bien protegidos, con vacunas y con medicamentos y con lo que fuere, con abrigo, con calefacción. Pero el corazón de Dios está ahí fuera. Y el corazón de Dios, no es que lo digo yo ahora, el corazón de Dios siempre ha estado ahí fuera, porque su sacrificio ha sido por toda la humanidad. El sacrificio que Dios ha hecho ha sido por toda la humanidad. Y mi pregunta es, ¿qué le habrá pasado en este caso a esta joven? ¿Qué es lo que ha provocado que haya un paso más allá de ser amada por Dios? Porque nosotros también, porque lo digo porque yo no sé si Dios, luego este mensaje puede despertar el corazón de alguien y Dios mover en tu corazón, hacerte un llamado extraordinario. Sé que el llamado a dejarlo todo es un llamado extraordinario y muy fuerte y viene desde lo más profundo del corazón de Dios. Pero aunque Dios no nos llame a las misiones, aunque Dios no nos llame a dejarlo todo, o como al joven rico a venderlo todo y darlo a los pobres, aunque Dios no nos pida eso, de igual manera la concepción del amor de Dios para nosotros es muy, muy superflua. Al menos yo he descubierto que es muy superflua, porque vivo mi vida como cualquier otra persona y solo me preocupa la desgracia ajena cuando toca a mi puerta o cuando lo miro por televisión o cuando veo un documental o cuando no tengo cuando no lo puedo evitar. Cuando no lo puedo evitar. Entonces me conmuevo, sí, claro que me conmuevo porque tengo el amor a Dios, pero yo creo que cuando Jesús hablaba a su gente, a los discípulos, a su gente, y les decía, o cuando pidan que llevéis la carga una milla, pues hacer otra milla más, yo creo que este tiempo en el que nosotros vivimos, este tiempo en el que nos ha tocado vivir un tiempo difícil que jamás en la vida se le hubiera ocurrido, se le hubiese imaginado a nadie. Aunque de hecho alguien ha hecho una película bastante parecida a lo que vivimos años atrás, pero vivirlo en realidad a nadie se le habría cruzado por la cabeza. Pero digo esto porque este tiempo que vivimos es el tiempo propicio, el tiempo ideal para que nosotros los creyentes, movidos por el amor de Dios, hagamos una milla más. Hagamos una milla más. Y que dentro de ese llamado que tenemos a servir a Dios y no solo a ser amados por Dios, sino también a amar a nuestros semejantes, pues dentro de ese llamado podamos también recibir otro llamado. Podamos escuchar la voz de Dios hablando en nuestros corazones, en la intimidad de nuestras vidas, porque Dios nos habla y Dios sigue hablándonos.
podemos despertar nuestras conciencias, nuestros corazones y ver que a nuestro alrededor hay mucha gente que sufre el desconsuelo de estar triste, de estar afligido, de estar amargado por la vida, gente que está enferma, que necesita escuchar la voz de alguien que le dé ánimo, y hay pobres. Como dijo Jesús, a los pobres los tendréis entre vosotros siempre. Entonces, sí, la otra pregunta que me surge es, ¿Dios me amó o me ama para ser amado y ya está? Cuando Dios dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, que amar a los que nos aborrecen, a los que nos injurian, a los que hablan mentiras contra nosotros, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Cómo que tengo que amarles? ¿Qué es eso de amarles? Quiere decir que aunque me escupan en la cara, si tengo la oportunidad de hacerles bien, debo hacerlo, sin considerar lo que me ha hecho. Para nosotros las personas, digo los creyentes, es muy fácil convertirnos en jueces, es muy fácil juzgar las situaciones, porque tenemos conciencia del mundo en el que vivimos, pero no nos corresponde a nosotros juzgar los corazones. Lo que nos corresponde a nosotros es dejarnos mover por el amor de Dios, dejar que Dios remueva los cimientos de nuestra fe, de nuestra creencia en Él, y que ese amor de Dios tan extraordinario que ha sido derramado para toda la humanidad pueda provocar en nosotros una revolución, pueda provocar en nosotros un despertar, una conciencia profunda de la gran necesidad que hay en este mundo y de la gran necesidad de la manifestación de los hijos de Dios, que de todas las maneras posibles que podamos encontrar, podamos utilizar todos los medios a nuestro alcance para llegar al perdido, para llegar al pecador. No solo para llegar con un tratado o con una palabra, sino como se suele hacer con los indigentes, con un plato de comida, para que luego... Recuerdo cuando se comenzó el trabajo con los indigentes en Tarragona, era un trabajo muy difícil, muy complicado. Yo acompañé a los hermanos que asumieron la responsabilidad, perdón, que sintieron el llamado y la carga y bueno, yo recuerdo que había gente que nadie desearía abrazar. Tú no la abrazarías, yo no la abrazaría. Y vi a estos hermanos que habían decidido hacer esta labor, abrazarlos. Olía muy mal la gente. No lo sé. Si eso no lo hace el amor de Dios, no lo hace nadie. Y esas personas aún perseveran en este trabajo. Y llevamos un montón de años. Ellos yendo a dar un plato de comida. Y quiero recordar esto porque lo empezamos a hacer con una norma. Solo haremos lo que está en nuestro corazón, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Demostrar el amor de Dios a través de un gesto, tratando de suplir una necesidad básica como es el alimento, la ropa, el calzado, el vestido, llevándole calcetines, guantes, mantas, lo que estuviera a nuestro alcance. Y entonces, y decidimos que nunca nadie les iba a hablar directamente de Jesús, a decirles, yo te doy esto, pero tú tienes que escucharme, mira, te tengo que hablar, ¿por qué lo hago? Y ocurrió eso que todos quisiéramos que ocurriera. Ocurrió lo maravilloso que siempre debería ser así. Que la misma gente preguntaba, ¿por qué tú vienes aquí a darme de comer? ¿Por qué lo hacéis? ¿A vosotros os pagan? No. ¿Y entonces por qué lo hacéis? Y es entonces cuando mis hermanos han podido hablar del amor de Dios. Y decirles a la gente claramente, lo hacemos por amor, porque Dios nos ama. Y porque el amor de Dios ha movido nuestros corazones para poder estar con vosotros. Y porque a vosotros Dios también os ama. Y ese es el mensaje de la cruz. Que Dios se entregó por toda la humanidad. No solo por nosotros, sino por toda la gente que está ahí fuera. Por toda la gente que en apariencia probablemente a lo mejor no necesita de Dios. Pero todos los que están ahí fuera necesitan de Dios.
Y no son la gente que no es evangélica, creación de Dios. Dios mira a la humanidad con unos ojos que nosotros no podemos ver. Nosotros solíamos decir en nuestra ignorancia que nosotros que éramos evangélicos, creyentes, éramos hijos de Dios y que los que no conocían a Dios, mientras no aceptaran a Jesús en su corazón, pues eran solo creación. Como si fueran un mueble, una mesa, una silla, algo inerte, algo sin vida, algo que no tiene importancia. Y ese concepto de que eran solo creación, como un árbol, como algo que no tiene vida, también nos ayudó a descalificarlo rápidamente. Y es el día de hoy que cuando alguien te escucha hablar de la Iglesia Católica, como lo he hecho yo hoy, o de alguien de la Iglesia Católica, o escuchas a alguien que dice, oye, puede ser que en el cielo nos llevemos una gran sorpresa y nos encontremos a muchísimos, miles de hermanos católicos allí en el cielo, rápidamente me descalificarían. Bueno, de hecho lo harán. Porque por el solo hecho de ser idólatras, que es lo que más le condenamos a la Iglesia Católica, ya no pueden entrar al cielo. Si son bondadosos, si son generosos, si por amor, como aquel sacerdote español que hace poco murió a los 73 años, apuñalado en el Perú, en la selva, aquel joven sacerdote, porque falleció ahora a los 73, pero desde jovencito, antes de los 18 años, se fue a aquel lugar con las tribus indígenas, aborígenes, a predicar el Evangelio, a ayudarle en sus necesidades, a enseñarles a leer, a escribir. Aquel sacerdote abnegado que entregó su vida por amor a aquellos que no conocía, por amor a aquellos que necesitaban conocer del amor de Dios. La pura y dura manifestación del amor de Dios es cuando nos entregamos de nosotros mismos hacia los demás. ¿Quién puede decirme a mí que ese hombre no está en el cielo? Porque no hizo la oración de fe, como nosotros solemos decir, que hay que repetir la oración de fe y por eso tenemos la entrada asegurada al cielo. Ni nosotros ni ellos. La promesa de Dios está para toda la humanidad, que si creemos en Él tenemos vida eterna, por supuesto, pero no tenemos la franquicia del cielo. No somos nosotros los que decidimos quiénes entran y quiénes no entran en el cielo, quiénes se llevan las bendiciones y quién se llevarán las maldiciones en esta vida. Mi reflexión de hoy es para que consideremos que probablemente tengamos que reflexionar muy seriamente en cuanto al amor de Dios. Porque, y aunque lo hagamos, será difícil entenderlo, pero yo sé que cuando una persona que tiene el conocimiento de Dios, y lo sé por experiencia, se dispone a buscar a Dios con intensidad, en un momento tan difícil como en el que vivimos, que es un momento tan propicio para buscar a Dios, a buscarlo de todo corazón, en lo más profundo de su ser, suceden cosas, Dios provoca cambios, Dios transforma nuestros corazones, pero por la única razón de que nosotros no nos acomodemos a la vida en la que vivimos. No está mal vivir bien, no está mal desear tener un plato de comida en la mesa y que no nos falte las cosas básicas de la vida y poder progresar y crecer en esta vida, pero que no nos falte también ese sentir de Dios en nuestro corazón, que nos haga recordar que tenemos que ser compasivos, que tenemos que ser misericordiosos, que tenemos que amar a nuestro enemigo, que tenemos que dar, que es mejor dar que recibir. Probablemente Dios no te llame a que des tu vida por el prójimo, a que te vayas a una misión en el África, en la India, donde fuere, por los países que la pasan muy mal, o Latinoamérica, donde fuere. Pero probablemente tengamos que dar de nuestro dinero, probablemente tengamos que dar de nuestro tiempo, probablemente tengamos que dar tiempo de oración por la gente que la está pasando muy mal,
Probablemente tengamos que levantar el teléfono y llamar a nuestro amigo que está triste, que está abatido, que está de duelo. No lo sé. Pero como iglesia, como aquello que nosotros siempre presumimos, que somos embajadores del reino, herederos, coherederos con Cristo, de sus riquezas en gloria, príncipes, sacerdotes del Altísimo. Creo que un embajador tiene una función, un príncipe también la tiene, un heredero también la tiene responsabilidades, y yo creo que nuestra responsabilidad en este día, en el día de hoy, es que el amor de Dios se haga manifiesto, que el amor de Dios se manifieste en nuestra vida, de una u otra manera, yo no lo sé, donde Dios te puede llevar, donde Dios me llevará, donde Dios nos llevará, para que la gente pueda conocerle, para que su amor les alcance, pero déjame decirte que los brazos de Dios somos nosotros, la voz de Dios es nuestra voz. Dios puede mirar a la gente a través de nuestros ojos si nos sensibilizamos y si volvemos nuestro corazón a Él. Y creo que todavía podemos hacer una milla más, muchas millas más, para poder llegar a donde creo que Dios quiere llevar a la iglesia, a lo que nosotros llamamos iglesia, a su novia, a la gente que le sirve, a la gente que ha sido amada por Dios como nosotros, a la gente que estaba hecho polvo como yo, y que Dios le dio una oportunidad y decidió que viviera, cuando lo único que me esperaba era una muerte fatídica. ¿Cómo no ser recíproco con ese amor que he recibido? ¿Y cómo me lo voy a guardar para mí? ¿Cómo nos vamos a guardar ese amor para nosotros? El amor de Dios es para darlo. Bendiciendo te bendeciré, dice la Biblia. Amando, Dios nos amará más. Bendiciendo te bendeciré y amando, Dios nos amará más. Quiero dejarte una frase pequeña de Teresa de Calcuta. Una frase muy bonita, por cierto. La falta de amor es la mayor pobreza del ser humano. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo creo que sí. La falta de amor es la mayor pobreza del ser humano. Porque la falta de amor hace que todavía, y lo sabrá, haya pobreza en el mundo y gente que vive tan indignamente como si fueran animales. ¿Por qué? Porque la gente no tiene amor. Pero tú y yo sí lo tenemos. Tú y yo sí tenemos el amor de Dios. Y podemos demostrarlo, si queremos. Dios no nos obliga. Puedes guardártelo para ti, me lo puedo guardar para mí. Pero podemos demostrarlo. ¿Cómo? Con actitudes, con gestos, no solo con palabras. Con palabras podemos decir y hablar mucho del amor de Dios, pero hemos de demostrar que realmente somos hijos de Dios. Primero cuando nos amemos entre nosotros y luego amando a los demás. Que Dios te bendiga y que tengas una buena semana, amada iglesia. Gracias por escucharme, por prestarme tu tiempo.